Jimmy, estimado, muy buenas tardes, bienvenido. Quiero darte las gracias por el tiempo que nos compartes el día de hoy. Sé que tienes una agenda muy ocupada. Es muy probable que haya muchas personas a las cuales haya que doxear el día de hoy, por lo cual no te voy a quitar mucho tiempo el día de hoy. Bien, muchas gracias por invitarme, Alejandro. Es un placer para mí estar por aquí en el programa. Muchas gracias. No, no es como tal un programa, pero vamos a ver qué es lo que resulta a futuro. Nos gusta filosofar un Bien. poco por lo que la pregunta obligada y considero yo que más difícil de toda la existencia humana es ¿quién soy? ¿No? Por lo cual me toca preguntar ¿quién es Jimmy Hernández y por qué no debería de terminar la entrevista en este momento? Porque, bueno, me considero una persona muy curiosa y me gusta navegar por los medios underground de la informática, o sea, las tecnologías alternativas a la web normal que conocemos, a los medios centralizados. Y me gusta compartir con los demás mi conocimiento acerca de los mismos, con respecto a la protección de la privacidad, promover el uso del código libre, entre otras cosas. También como las investigaciones utilizando fuentes abiertas y así por el estilo, el análisis, recolección de información, entre otras cosas. O sea, soy una persona que además de aprender, me gusta compartir con la comunidad y tengo varias comunidades que me apoyan y disfrutan el contenido que realizo. Mencionas que tienes diversas comunidades, como qué tipo de comunidades son las que tienes, por así de cierta forma, pues una parte de respaldo. Bueno, en Facebook tengo un grupo llamado Deep Web para Todos Bien. No es tanto así como cosas sobrenaturales ni nada por el estilo, sino es un tipo, se creó con el fin de desmitificar las redes ocultas como pueden ser Tor, Freenet y 2P y incentivar a la gente a unirse a ellas en pro de concientizarse de su privacidad, el anonimato que estamos perdiendo en Internet. Y a partir de ello se ha ido expandiendo, hubo un tiempo que se expandió bastante en el campo de la seguridad informática, formamos algo así como una coalición de comunidades con, por ejemplo, el hacking público y otras. Bueno, fue hace bastante tiempo, como en 2016 que comenzamos, además de otras comunidades en Tor, que ya es otro tema, ¿verdad? ¿Existe todavía esa coalición de comunidades que mencionas? Sí, ha sido debido a mis ocupaciones y así por el estilo, ha bajado un poco, pero sí, todavía hay comunidades que nos apoyan, como Kelvin Security, algunos miembros de RailSec y así por el estilo. Incluso hubo un tiempo hasta que tuvimos diseñando una distribución de Linux, pues ya algún tiempo. Por ejemplo, en esa distribución de Linux que haces mención, ¿qué fue lo que sucedió o por qué no se dio o no se llevó a cabo? ¿Y cuál era la finalidad, la principal digo, hay N cantidad de distribuciones de Linux, esa es la ventaja del código abierto, sin embargo, ¿cuál fue la finalidad o el motivo por el cual a lo mejor, no sé si haya salido, siendo muy sincero, por eso la pregunta? Se llamaba Spyrock y era un derivado de Parrot. Era algo así como un Parrot, pero con funciones añadidas para, no sé, para el anonimato, implementaba Tor por defecto para minimizar las pruebas de penetración y así por el estilo. Era más enfocado a hacking, black hat, para encubrir tus pasos, para evadir los análisis forenses que pudieran realizar de tu computadora. Pero ese era un amigo que lo estaba desarrollando de allí del grupo, no era así que yo estuviera en el desarrollo. Y terminó porque el tipo se embarcó en otros proyectos. En este momento que mencionas de la parte de embaucarse en otros proyectos, ¿cuál crees que sea, aparte de la atención a final de cuenta, cuál crees que sea la principal causa precisamente de abandonos de proyectos en América Latina?
Y al final de cuentas, existe de repente mucho talento latinoamericano, sin embargo, por cualquier razón, inician proyectos y terminan por abandonarse en N cantidad de tiempo. ¿Cuál crees que sea la problemática en ese punto en especial? Bueno, a mi parecer, es la falta de motivación en general. O sea, que tú puedes tener una muy buena idea, pero si no tienes una buena estrategia para que otras personas puedan incluirse, entonces tu proyecto va a morir tarde o temprano. Eso me ha pasado a mí porque tú puedes crear un sitio web con una idea muy buena, pero si no tiene usuarios va a terminar muriendo tarde o temprano. Y la falta de participación, eso motiva que un desarrollador principal se aburra y deje un proyecto. O sea que siento que en el campo hispano hay una gran falta de cooperación entre nosotros, o sea que somos como muy pequeñas islas y solo nos concentramos en ellas y pocas veces hay cooperación entre nosotros para publicitar nuestros proyectos, nuestras actividades, nuestras comunidades y al final terminan muriendo muchas de ellas, tristemente. Sí, fíjate que eso me ha sucedido bastante con el tema de la colaboración misma que haces mención. Y bueno, al menos desde nuestra perspectiva, por así mencionarlo, nos ha sucedido mucho el hecho del protagonismo que quiere obtener uno sobre el otro a final de cuentas. Por ejemplo, hemos tenido muchísimas posibilidades de colaborar con algunas otras, hemos tenido acercamientos con algunas otras comunidades, pero siempre es como que, ok, sí, pero vamos a trabajar a nombre de fulanito, ¿no? O sea, no como tal del instituto y por nosotros no hay ninguna especie de problema, pero considero que ese siempre es una de uno de los potenciales problemáticas, ¿no? El hecho del sobresalir o poder decir, pues aquí estamos trabajando bajo mis reglas, ¿no? Por así mencionarlo. Es el problema que se ha deteriorado tanto Internet, porque las redes sociales han fomentado el ego, el yo soy, yo puedo, yo hago, cuando en un principio la Internet fue pensada para ese sentimiento de descentralización, de compartir información, de apoyarse entre todos, ¿ya? Y ahora no, ahora todos quieren ser alguien y cuando son alguien, entonces solo miran desde arriba para abajo, pero ya de ahí no hay más. Para ellos la vida es ser una cuenta verificada en Facebook o Twitter y ser la gran celebridad ya. Y si algo no es como ellos quieren, entonces no es, ¿bien? No apoyan a otras personas. Tocaste dos temas en lo particular bastante interesantes. Uno es las redes sociales fueron creadas de forma, bueno, en este caso en general, Internet fue creado de forma descentralizada. Y dos, se creó con la finalidad de compartir información. Sin embargo, hace unos momentos también hacías mención de la parte de la privacidad. Respecto, digo, de forma muy puntual, ¿existe la privacidad en Internet con base a la cantidad de información que nosotros compartimos? Definitivamente no existe porque en todos los lugares que nosotros andamos regalamos información consciente o inconscientemente, ya sea nuestro proveedor de servicios, la información que subimos a las redes sociales, ya sea que las compartamos públicamente o solo con nosotros, los ajustes, nuestros patrones al navegar, por ejemplo. Hay muchas cosas que no son evidentes y que un usuario común no está consciente de ello, de cuán poca privacidad tiene. ¿Ya? Sí, perfecto. Sí, adelante. Sí, por ejemplo, si alguien revisa su registro de actividad en Facebook, va a ver que hay mucha actividad que no está disponible públicamente o fácil, accesiblemente para él, pero sí Facebook la tiene. Por ejemplo, sus intereses en lo que publicitarios, qué anuncios le interesa, cuáles son sus intereses en general, religión, política, los metadatos de las imágenes que subimos se guardan en Facebook a pesar de que se borran cuando, o sea, otra persona no puede leer los metadatos de la imagen porque Facebook la borra, pero ellos la guardan. Así que pueden tener
ubicación geográfica, datos de nuestras cámaras, dispositivos, aunque nosotros no se los demos conscientemente, y muchas cosas así. Sí, por ejemplo, aquí en Nuevo León hace ya un par de meses, si mal no recuerdo, hubo un caso de un grupo de Facebook que se dedicaba prácticamente a temas de acoso aquí en Monterrey. Estas personas, obviamente, al ver que habían alcanzado un cierto grado de notoriedad en cuestiones pues ya públicas, noticieros y demás cosas, pues cerraron el grupo. Sin embargo, no estoy seguro si fue aquí la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General, pero solicitaron precisamente información a Facebook y Facebook únicamente entregó metadatos y ya con eso fue suficiente para poder dar, en este caso con las personas y detener, por así mencionarlo, pues a los principales promotores de ese grupo. Y como haces mención, digo, al final de cuentas, todos compartimos información de alguna cierta forma, independientemente sea vaya, lo hagamos de forma consciente o no. Inclusive, no solamente depende de nosotros, también depende de nuestro entorno. En muchas ocasiones, a lo mejor, un suponer que Jimmy tenga todos los niveles de configuración de privacidad completamente hasta arriba, sin embargo, a lo mejor un familiar, un amigo o algo por el estilo expone a esa persona. Una de las cosas por las que casi todos le temen a Jimmy Hernández es por básicamente ser un doxer, pues, o lo que se le conoce como un doxer en la comunidad. Es cierto esta parte, digo, a final de cuentas hemos visto por ahí ciertas investigaciones de cómo llevas todos tus procesos. ¿Qué tan complicado, por ejemplo, es el hecho de poder recabar información de alguien que puede ser un administrador de una página dentro de la Deep Web o de la dark Web, como gusten conocerlo al final de cuentas? Dependiendo de la personalidad del administrador y del carácter del sitio. Por ejemplo, una persona que puede ser muy presumida tiene más, como te digo, más posibilidad de tener más información expuesta a Internet porque presume de lo que hace, entonces es más fácil rastrearle. Como podrás ver en algunos de mis trabajos, las personas al presumir publican más de lo que deberían y así es más fácil dar con ellas, ¿no? Es parte de lo que hablaba, el ego. El ego es el problema, porque cuando tú quieres ser alguien, entonces es donde te conviertes en público y tu privacidad cae a cero. A pesar de que uses tecnologías que te den anonimato, que uses VPN, Tor o lo que vos quieras usar. Eso es falso. ¿Ya? Y por ejemplo, eso que haces mención es interesante, puesto que, por ejemplo, muchas de las veces cuando alguien se dedica a hacer todo lo que llaman hacking, dicen, no, pues simplemente me oculto tras de por ejemplo, tras de una VPN o me oculto a final de cuentas atrás dentro de la parte de la red Tor. Aún así por ejemplo, es posible identificar a esa persona. Sí, sí es posible. Por ejemplo, en cuanto a las VPN, la mayoría de ellas colaboran activamente con las fuerzas del orden, dependiendo más que todo de los países donde estén, que por ejemplo si están en jurisdicción de Estados Unidos, es casi totalmente seguro de que si le envían una orden de acceso a información, ellos la van a soltar. O sea, la mayoría de personas que usan VPN, por ejemplo, solo usan una VPN y ellos se conectan directamente y ellos guardan los registros, quién se conectó, con qué dinero se pagó eso, qué sitios visitó, porque ellos a veces, la mayor parte del tiempo, guardan información acerca del tráfico que está pasando a través de ellos. Así que la VPN es un atentado a la privacidad, que hacen tener un falso sentido de seguridad, ¿ya? Y en Tor viene a ser algo más complicado, ya que es una red descentralizada, pero dependiendo de los hábitos, puede ser puede ser muy sencillo desanonimizar a alguien, ¿ya? Dentro de la parte de la red Tor, sabemos que existen diversos proyectos por tu parte que están actualmente
tomando pues cierta notoriedad dentro de la parte de Rector. ¿Qué nos puedes comentar respecto a los diferentes proyectos que tienes por ahí incluidos dentro de esa red? Bueno, tengo un blog um, que se llama Metaverso, que recaba diversas de mis investigaciones, ya que la verdad no me gusta tener sitios expuestos a internet normal, ya no es de mi interés tener tanto así anonimato, que protegerme, ocultarme, sino que es más para motivar a los usuarios a que usen estas tecnologías y también darles la seguridad de que no les estoy poniendo el ojo encima de las actividades que hacen en mis sitios, de vender su información a terceros y así por el estilo. Tengo diversos sitios, tengo sitios para compartir archivos, al igual que Anon Files, un clon. También tengo una biblioteca abierta que los usuarios pueden compartir archivos y descargarlos, libros digitales que ellos deseen sin necesidad de estar registrados. También una red social sin necesidad de entregar tus datos reales. No guardamos ese tipo de información ni la exigimos. Entonces, manejo diversos sitios en la red y algunos otros más que ayudo a administrar bien. Por ejemplo, dentro de algunas preguntas que tenemos por parte de usuarios, hay una en lo particular que hace mención, dice, ¿qué fue lo que te llevó por el camino de la parte de la seguridad informática? ¿Podemos decir que te dediques a la parte de la seguridad informática? En dado caso de que no, bueno, ¿qué fue lo que te motivó a llegar al punto pues, donde te encuentras de igual forma? Bueno, yo comencé cuando tenía como 12 años, que fue que mi tío me dio una computadora y entonces ahí comencé, tenía Windows XP, pero no tenía conexión a internet y tenía un montón de libros acerca de Visual Basic, programar, y entonces me envolví en ello, en programar, en ser técnico, dar mantenimiento a las computadoras, y de ahí conoces las comunidades de seguridad informática, te envuelves. A simple vista es algo apasionante, descubrir cosas, crear cosas, y eso es lo que a uno le envuelve. Conoces personas y eso te motiva a seguir adelante. ¿Ya? Y, por ejemplo, también dentro de algunas otras preguntas, digo, conocemos y sabemos perfectamente que eres bastante bueno dentro de la parte de doxing. Dos cuestiones. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te puede llevar recolectar información relativamente sensible o en este caso identificar a una persona que pues, tiene a lo mejor hábitos regulares dentro de lo que es Internet? ¿Cuánto tiempo te puede llevar identificar a una persona, información, pues a final de cuentas, lo que podemos llamar sensible? Bueno, dependiendo del tipo de investigación, puede tardar desde algunos minutos a dar con su dirección hasta meses. Mi primera investigación que publiqué acerca de una investigación que realicé a un sitio en la dark web me tomó al menos 2 meses terminarla. Y fue bastante extensa, pero está bien documentada y es un buen recurso que creo que has leído mi investigación anteriormente, ¿cierto? Interesante. Por ejemplo, específicamente, ¿qué es, o vaya, cómo es que inicias un proceso de investigación de cualquier potencial usuario? Ejemplo, ¿te gusta una chica? ¿Qué es lo primero que buscas? O en su defecto, ¿te está molestando alguien en internet? ¿Qué es lo primero que buscas para poder, a partir de ahí, realizar pues, el resto del proceso? Bueno, primeramente una chica, no, porque eso es stalkear, eso es ilegal, men. Pero, pero en cuanto a hacer, realizar el doxing, eh, bueno, primero ponemos unos objetivos, qué información queremos obtener, y en base a eso tomamos diversos pasos, ponemos a analizar la información pública que hay evidente, ya sea en un perfil, la información, los amigos que tiene, los likes, quiénes son los que dan los likes o quienes comentan una publicación en Facebook, de dónde son.
con quienes se comunica, con quienes se relaciona, quienes tienen un apellido similar, etcétera. Eso sería en Facebook, ¿ya? Si hablamos de, por ejemplo, un sitio web como sería un sitio en Tor, por ejemplo, podemos utilizar ciertos recursos que nos ayudan a detectar fallas en la configuración en servicios ocultos, como está Onion Scan, Fresh Onion, que por ejemplo nos ayudan a buscar archivos mal configurados que permiten filtrar la IP o directorios sensibles que puedan contener copias de seguridad y así por el estilo. Pero también podemos utilizar los buscadores como una herramienta. Había quien decía que los signos es simplemente buscar en Google y no es eso, sino también hay que analizar la información pública y hay que organizarla de modo que esa sea inteligencia, no sean solo datos. O sea, hacer búsquedas reversas de imagen, o sea, organizar la información, ¿me entiendes? Sí, porque al final de cuentas, por ejemplo, hay muchas personas que buscan realizar, no sé, cualquier tipo de investigación, se encuentran o en este caso dicen, pues ya busqué el correo electrónico en Google y pues no nos salió absolutamente nada, ¿no? Y ya, se dan por vencidos y tiran eso y pues continúan a lo mejor con alguna otro potencial objetivo. Me llamó la atención algo que hiciste mención y es que el stalking es ilegal de alguna forma. ¿El doxing no es ilegal, acaso? O sea, sí y no. Depende de la jurisdicción que estés, porque tengo entendido que en ciertos países recabar cierta clase de información, aunque sea pública, no es legal, ¿bien? Porque las personas no dan su consentimiento para lo mismo, pero eso depende del país en el que estés, ¿verdad? La cuestión es, cuando uno hace una investigación en Internet, es no darse por vencido, buscar más recursos. Por ejemplo, tienes un correo y entonces simplemente lo buscas en Google, posiblemente no encuentres nada, pero si buscas, por ejemplo, en filtraciones como las colecciones o en sitios como Have I Been Filmed, creo que así se dice, puedes buscar si ha sido filtrada en alguna base de datos, buscar más información acerca de ello, buscar si ese correo está vinculado a algún sitio web, alguna red social. Hay una gran diversidad de aplicaciones que puedes tener para un simple dato y puedes encaminarte a acercarte a tu objetivo, ¿no? Claro. Ahora, hay una pregunta bastante interesante, no sé si sea como tal una especie de chiste local o algo por el estilo entre un par de personas que dice, ¿qué se siente que te doxen en tu web? Eso pasó en mi sitio, ¿ya? No fue un doxeo como tal, sino que estábamos un día en mi red social y alguien publicó una lista de usuarios y correos de los usuarios, ¿bien? Y entonces, diciendo que el sitio había sido hackeado y todo eso, ¿bien? Y entonces nos asustamos y dijimos, ¿pero qué está pasando, bien? Entonces nos pusimos a revisar los logs, cerramos el sitio por un par de días, estuvimos revisando el código y nada. Entonces llegamos a una parte que vimos que se estaban haciendo solicitudes automatizadas al panel de moderación, que obviamente solo es accesible por un moderador. Y sucede que en esos paneles están disponibles el nombre de usuario y el correo solamente. No es accesible para cambiar contraseñas ni nada. O sea que el tipo había estado indexando los correos y usuarios públicos, ¿ya? Y había dicho que había hackeado el sitio. La solución fue correr a todos los moderadores y quedarme solo yo de administrador, pero como tal no fue un hackeo ni un doxeo, simplemente indexó los correos y los usuarios de mi sitio y ya, es algo a lo que ya tenía acceso. Lo hizo maliciosamente, pero no logró mucho, ya que en mi sitio todos los correos eran falsos y los nombres de usuarios no eran reales, obviamente, así que no hubo mucho que perder ni que me afectara, solo un susto de más. ¿Cómo se llama? Me imagino, digo, al final de cuentas el hecho de que de todas formas, digo, a pesar de cuentas de que se puede, por ejemplo, poner un correo electrónico cualquiera sin necesidad de confirmación, digo, ya en algún momento estuve por ahí también presente en el sitio,
no representa mayor problemática. Sin embargo, considerando a lo mejor pudiese haber sido algún sitio con presencia, pues obviamente sí pudo haber habido alguna afectación diferente conforme precisamente esa parte, ¿no? De que pudo haber habido por ahí información Pero la cuestión es confidencial. que el sitio en sí no fue hackeado. O sea, fue algo más de ingeniería social, ya que lo hizo alguien interno en el sitio. Igual lo que pasó en Twitter hace unos días, tú estarás bien informado de que alguien consiguió acceso al panel de moderación de un empleado de Twitter que estuvo publicando sus scams de Bitcoin, que supuestamente te pedían que enviaras Bitcoin y te ibas a recibir el doble. Fueron afectados Bill Gates, Elon Musk y otras personas bastante famosas, y muchas personas cayeron. O sea, es algo que bien no debería pasar, pero pasa, porque los humanos somos vulnerables por defecto, no somos perfectos y creamos sistemas imperfectos a su vez. ¿Bien? Respecto a lo que mencionas, ¿qué consideras que debería haber un enfoque, al menos en cuestión de temas de ciberseguridad? ¿Debería enfocarse a la parte tecnológica o debería de enfocarse a la parte, protección tecnológica o protección de usuarios? ¿Cuál crees que debería ser realmente el enfoque que debería tener la parte de ciberseguridad? Los dos se complementan porque tienes que estar pensando en el usuario cuando desarrollas un sitio. Por ejemplo, si tú haces un sitio como el mío, una red social, y digamos que alguien consigue comprometer el sitio, si tú eres un despreocupado y las contraseñas del sitio están en texto plano, entonces no estás cuidando de la seguridad del usuario. En cambio, si usas un algoritmo de cifrado, entonces no hay mucho que el atacante puede hacer ante ese texto ilegible, ¿me entiendes? Y así por el estilo con los chats, la información públicamente accesible, bloquear la capacidad de que alguien indexe tu sitio, como lo que me hizo falta a mí, y muchas cosas así por el estilo. Hablando de información públicamente accesible, ¿cuál es la información entre qué más buscas y qué más encuentras de los usuarios a final de cuentas y que te ayude a llevar, pues, como tal, un proceso de investigación, por así mencionarlo de alguna forma? Bueno, lo que más busco yo son relaciones con otras personas, porque a pesar de que un perfil pueda ser falso, puede tener ese fallo, bien, de tenerse agregado con personas que son cercanas a él. Y entonces si él publica cosas y se relaciona con esas personas, a pesar de que no tenga ninguna información relacionada a su ubicación o identidad real, entonces si miras en sus relaciones podrás darte una idea en base a los patrones, de dónde es él, quién es él realmente. Por ejemplo, si ves un comentario de una mujer de, no sé, 50 años, diciéndole hijo a una persona anónima, y él respondiéndole bien, o diciéndole tío, sobrino, o un compañero de clase, otra persona, entonces ya te puedes dar una idea de quién es la persona y seguir indagando, ¿bien? Eso es bastante interesante, puesto a que a lo mejor todos se van a estar preocupando precisamente como para evitando publicar sus correos electrónicos, sus usuarios y demás. Y haces una observación bastante interesante, que no se trata específicamente de datos, sino de relaciones y cómo estas, a final de cuentas, terminan formando pues una entidad, por mencionarlo de alguna forma, pues de este sujeto objetivo, ¿no? Sí, así es. Esa es una parte. Y otra parte son cómo se engrandece el árbol de datos que tienes acerca de él. Por ejemplo, si el sujeto publica que tiene un sitio web, entonces puedes ir al sitio, indexarlo, buscar correos ahí, buscar más sitios correlacionados y encontrar más información ya. Incluso si teniendo el nombre completo de una persona, puedes buscar hasta su número de identificación personal y en base a eso buscar más cosas en internet que están accesibles y uno a veces no se da cuenta. Y eso también
A lo mejor en algún momento me ha tocado realizarlo, el hecho de que pues a lo mejor nada más hay dos nombres específicamente que conoces y a partir de ahí comienzas a través de los diferentes perfiles sociales y de repente sale la hermana, salen las placas del vehículo de la persona, salen números telefónicos, por mencionar algunas de las tantas cosas, ¿no?, que se pueden llegar a encontrar, perfilar, precisamente como haces mención. El detalle no es, considero, el recabar información. Recabar información, todos pueden recabar la información. El problema, considero yo, es más bien darle un sentido a esa información. Todos pueden obtener datos, pero muy pocos pueden convertirla realmente en información útil, al menos para los objetivos que nosotros nos estamos fijando. Como hacías mención en un inicio, necesitamos saber específicamente pues, qué es lo que queremos hacer con esa información y a partir de ahí fijarnos qué clase de información o datos nos van a llevar precisamente a llegar a ese objetivo como tal. Así es, tienes que darle un sentido a la información para que se convierta en inteligencia en sí. Porque si no, simplemente es un montón de libros tirados llenos de, puede ser información útil o no, pero tienes que analizarla para darle ese sentido que tú dices. Y ya cuando tienes la inteligencia a partir de los datos que tienes, entonces si lo aplicas en futuros procesos, eso se convierte en sabiduría, como quien diría. ¿Piensas realizar algún curso de doxing en algún momento? Pienso realizar algún curso de ciberinteligencia próximamente, si me queda el espacio. He publicado algunos libros o artículos que pueden serle de mucha utilidad a las personas de los trabajos que he hecho y puede ser una antesala a lo que voy a hacer próximamente. He estado considerando subir videos a Udemy, pero habrá que ver. Tengo bastante tiempo por la cuarentena, así que es posible. Muy bien, casi todos tenemos bastante tiempo por cuestiones del COVID o de la cuarentena. ¿Qué es lo que más detestas en cuestión de ciberseguridad? ¿Qué detesto? Detesto a los tipos que se hacen los sabrosos cuando tienen un ticket de verificado en Twitter, que se creen la gran celebridad por eso. Los tipos que proclaman ser unos grandes tecnópatas con herramientas de código abierto, como que hacen una gran proeza y alguien más diseñó el código. O sea, no dar créditos a un autor de algo en general o aparentar lo que no son. O sea, yo soy más de lo que aparento y así por el estilo. O sea, uno hay que ser alguien humilde. Siento que las personas con ego son las que más me molestan ya. Tiene un problema Jimmy Hernández con el ego de las personas, entonces. Sí, sí, porque yo pienso que en Internet debemos de ser más nosotros que yo. Somos parte de una red, somos un cerebro colectivo. No podemos actuar como islas. Ahora vayamos al punto distinto. ¿Cuál es la parte más divertida o que más te gusta en temas precisamente de ciberseguridad? Me gusta demostrar de que algo es como yo digo, puede parecer algo de ego, pero realmente darte cuenta que una teoría tuya al final termina siendo verdad a pesar de que todos crean lo contrario es bastante satisfactorio. O lograr cosas y que las demás personas aprecien tu trabajo o que lo usen es bastante satisfactorio. Muy bien. Ahora te pido por favor me ayudes simplemente contestando lo primero que se venga a tu mente conforme escuches, en este caso, pues la palabra como tal. Hacker. ¿Qué es lo que se viene a tu mente cuando piensas en hacker? Un artesano. México. Narcotráfico. Esta no me la esperaba, pero bueno, muy bien. Emprendimiento en Latinoamérica, en menos en temas de ciberseguridad. Cursos. Yeah.
Em, El Salvador. El Salvador. Crisis. Crazy. Oh, Perfecto. crisis. Ah, ok, ok. Crisis, perdón, te entendí crazy. Todavía sí anonadado con la parte de narcotráfico. La verdad, eso no me lo esperaba. Eh, Muy bien, sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo más complicado que has enfrentado de alguna forma, eh, al menos en todo tu proceso de aprendizaje y demás? ¿Qué ha sido lo más complicado en esa parte? La parte más complicada. La parte más complicada para mí es a veces tener un trabajo de investigación y llega un punto en el que sientes que ya no puedes conseguir más, ya no puedes llegar a tu objetivo, o sea, te quedas estancado con un montón de datos y no sabes realmente qué hacer con ellos. Y esa parte de sentirte estancado, ya no saber qué hacer, es bastante difícil salir de ese agujero ya. Como básicamente, de igual forma, ¿qué piensas del grupo Anonymous? En sí no son grupos, sino es más o Del menos, colectivo o es del... un colectivo, un pensamiento, ¿ya? Que tuvo sus orígenes en 4chan y se dedicaban a hacer ataques de negación de servicio, de faciar webs y así por el estilo. Me parece que simplemente es una cortina de humo. Personas que se hacen tendencias y más, sin un mérito real que merezcan. Solo se dedican a vandalizar cosas por allí y eso realmente no es activismo. Activismo es aportar, crear, no destruir realmente. Sería más bien a cuestión, por ejemplo, de destrucción, sería como aportar en el validar o en el saber cómo es que potencialmente sí se puede realizar pues a lo mejor alguna acción sobre la cual están en contra, a diferencia pues, nada más de simplemente decir, bueno, pues vamos a vandalizar a todo, ¿no? Se puede se puede resumir básicamente como destruir a lo mejor negocios, así mismo como pintarrajearlos, que es básicamente algunas de las dos cuestiones muy básicas, como el defacement o los ataques de negación de servicio, que Sí, normalmente porque se realizan. realmente, por ejemplo, dime tú en qué sirve hacer un ataque de negación de servicio a un sistema de un hospital. O sea, estás afectando a muchas personas innecesariamente, haciéndote llamar activista. Gente que es activista, a la creadora de SciHub, a Aaron Swartz, a la gente de Wikileaks, a The Dos Secret y así por el estilo, Cryptome. Esa gente sí aporta al activismo, es diferente. La gente que desarrolla código abierto en Git, esa gente es activista de verdad. Y al final de cuentas, acabas de tocar un tema, el hecho de pues, simplemente decir, por ejemplo, aquí en México, al menos hace igual como un mes y medio, que hubo la tan famosa regreso de Anonymous por cuestiones, de hecho ya ni siquiera me acuerdo de por qué es que supuestamente volvieron, solamente de que dijeron, ok, pues mira, respecto a una problemática social, pues tenemos los leaks de Donald Trump, ¿no? Y nada más, ¿no? Pero considero yo de igual forma, eso es completamente opinión personal, en el que es más como el hecho de decir, acá estamos, ¿no? A realmente hacer una aportación. Ejemplo, por ejemplo, Joy Trump, no sé si lo conozcan, es un investigador en temas de ciberseguridad, hizo mención, mostró una investigación de cómo es que realmente, por ejemplo, estas personitas que habían mostrado por ahí los cientos de correos electrónicos supuestamente filtrados de la policía bueno, pues sí, no recuerdo exactamente de qué estado era en Estados Unidos, de la policía que había asesinado a esta persona afroamericana, en el cual, pues a final de cuentas, eran
toda información que ya había sido filtrada previamente. Entonces, pues, considero que de repente ahí sí se cuelgan medallas que no les precisamente corresponde, inclusive en esa parte también. El problema de estar en sí en las personas, buscan esa aura de revolución, que es lo que da Anonymous. Esos leaks ya existían en el pasado y simplemente con crear una cuenta en Twitter con la mascarita y decir somos Anonymous, publicamos esto, entonces es increíble cómo saltan a la tendencia en tan poco tiempo. La ventaja de todo esto es que a final de cuentas también aportan un poco a la economía. Digo, ya a partir de B de Venganza, pues se realizan máscaras y muchas personas pues tienen la posibilidad también de venderlas y pues en este caso aportan hasta cierto punto dentro de la parte revolucionaria, aportan al consumismo, ¿no? Sí, sí. Como debe. Igual que los socialistas que compran camisas del Che Guevara. Sí, es correcto. En fin, como se dice, en fin, pues la hipocresía, ¿no? Algo que quieras, en este caso, hacerle mención a, pues a todos los que nos escuchan, llames algún consejo, alguna recomendación o algo por el estilo que quieras hacerles mención, básicamente para no quitarte específicamente tanto tiempo, y pues algo que les quieras compartir a final de cuentas. Al final quisiera decirles que se porten bien, ¿ya? En Internet está todo lo que ustedes hacen y siempre hay forma de acceder a esa información. Si ustedes cometen algún crimen en Internet y creen que lo van a descubrir de una forma u otra, eso no va a pasar. De una forma u otra se va a descubrir, todo sale a la luz. Porque la mayoría de criminales son bastante descuidados y dejan un montón de huellas, dejan su rastro. Y solo falta un perito astuto que logre dar con ellos y pa'l bote. Hay una frase que escuché hace un par de semanas precisamente de un canal de YouTube. No me acuerdo cómo se llama el canal, a lo mejor lo dejo en los comentarios, en el cual hacía mención precisamente este criminólogo. Dice, no hay crímenes perfectos, solamente hay malos investigadores, por lo que en esa cuestión, digo, a final de cuentas es cierto. Actualmente, digo, ya tenemos, bueno, México no, pero algunos otros países latinoamericanos sí, en los cuales se encuentran bajo la parte del convenio de criminalidad de Budapest, en el cual la finalidad es la colaboración en conjunto para precisamente la investigación de potenciales delitos cibernéticos. Entonces, sí, realmente, como recomendación y haciendo también una parte énfasis a lo que hizo mención Jimmy, pues pórtense bien. Ya no estamos en los 90s, creo que todos todavía tienen ese, va a sonar otra vez mal que lo mencione, inclusive nos generó polémica también en su momento, pero todos tienen esta sensación romántica respecto a la parte del hacking o del activismo y demás cosas, respecto a que, pues, sí, a lo mejor es, vaya, que todavía se puede realizar cualquier cosa sin precisamente repercusión o mantenernos en el anonimato. Ya hay muchísimas tecnologías que nos permiten identificarlos, que nos permiten, a final de cuentas, dar un seguimiento y un rastreo. Obviamente no todas las tienen implementados, sin embargo, pues sí es necesario que tengan esa precaución. Mejor pórtense bien y evítense unos cuantos mesecitos en la cárcel. Digo, ya ha habido casos. Sí, porque si no van a terminar recogiendo el jabón igual que Jay-Z en Perú. Entonces, cada quien, ahí está una opinión. Entonces, pórtense muy bien. Pues bueno, Jimmy, ¿algo más que quieras agregar antes de ya dar por finalizada la sesión? No sé si ustedes igual comentario, pregunta, también es válido. No, bueno, agradecerte por estar aquí y espero estar en próximas ediciones de tu programa o en tu canal, como dices. Es primera vez que salgo en un video de YouTube porque siempre he sido algo
algo tímido, no me ha gustado mucho YouTube, pero en fin, hoy me animé ya que me invitaste y muchas gracias, muy agradecido por ello, por la oportunidad. Al contrario, ahí el $1.000.000 que te enviamos para que salieras, pues después no lo repones con las vistas. Ahí está. Perfecto, Ya tú estimado. sabes. Pues te agradezco mucho el tiempo y pues nos estaríamos viendo posteriormente. Digo, eso sería la intención. Esperamos a lo mejor después tener alguna colaboración en conjunto con otra personalidad también del Internet. Bueno, de igual forma, te agradecemos el tiempo, el espacio y pues estaríamos viéndonos próximamente. Bien, bien. Nos vemos entonces. Cuídate. Gracias.